Buenos días, alegría, amigos, estamos muy contentos porque vamos llegando a Ushuaia. Bueno, acá le dicen Ushuaia, o sea, llegamos al fin del mundo. Literal, acabamos de aterrizar, recogimos el carro que rentamos, fuimos a dejar las cosas al Airbnb y ahorita lo primero que vamos a hacer es desayunar. Nos recomendaron un lugarcito que se llama Ana y Juana. Aquí la especialidad son los pastelitos, los panecitos, pero también hay salado, amigos. Yo me pedí un roll relleno de jamón y queso. Todo se ve muy bien. Miren, este es el postre, dulcezón. Rubí se pidió un croissant de jamón y queso. Y obviamente no puede faltar el cafecito. Miren nomás, ahí está metidito el jamoncito. Es como hojaldre y adentro está incrustado el jamón. ¿Habían visto un roll con jamón incrustado? El croissant relleno también está buenísimo. El quesito, delicioso. Uy, 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 y está bien sabroso, ¿eh? Miren la chocolata de mi mamá. ¡Ah, qué bonita, madre mía! ¡Qué bonita! Parece como una flor de capuchino, ¿no? Es una florecita. Y las tacitas también están como muy antiguas, ¿no? Son como los juegos de taza de té, de porcelana de la abuelita. ¿A poco no? ¿Cuál se les antoja más, amigos? Este es de frutos rojos y este es como de almendra. Ganó el de almendras, tiene como frutos secos. Se llama rhubarbo. ¿Qué les parece esta frase en las servilletas? Lo que Ana dice de Juana, dice más de Ana que de Juana. Me gustó, me la voy a llevar de recuerdo. Oigan, amigos, pues la primera actividad que vamos a hacer y una de las más representativas es el paseo en el famoso tren del fin del mundo. La recomendación es reservar los boletos desde día antes. Nosotros no lo hicimos y ahorita llegamos tempranito para ver si conseguíamos. Nos dijeron que ya está todo lleno, pero que nos anotáramos en una lista de espera. Uy, ojalá que sí, de una vez ya lo podamos hacer, amigos. La historia de este tren es que transportaba presos de la montaña a la ciudad para que ayudaran a cargar con leña para la gente de la ciudad. Oh, por Dios, y nos dicen que todavía quedan algunos presos sueltos. ¿De dónde viene usted? De México. ¡A México, cabrones! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Y tú qué hiciste? ¿Por qué estás preso? Me robé la gallina del comisario. Y bueno, mientras esperamos ya nos echamos un cafecito y unas medias lunas aquí, en lo calientito. Miren, aquí mismo en la zona de espera está la historia de las locomotoras. Esta que está acá, la Coqueta, fue la locomotora de los presos. Y esta de allá, la Nora, se parece mucho a las que están allá afuera. ¡Yay! ¡Se alcanzamos boleto! Traemos a la bebé de la suerte. Estamos a punto de abordar el vagón y ¡ay! Estamos muy emocionados. Al parecer nos vamos a tomar una fotito antes de abordar. Bebé, vas a abordar tu primer tren. Hay dos trenes al parecer, miren, este ya se va. Nosotros vamos a abordar el tren número 2, el verde, está más bonito. Wow, miren, este tren todavía es de vapor. Muchas gracias, pase, madre mía. ¡Vámonos! Estaba frío en la mañana, pero aquí adentro del vagón hay calefacción. Ya nos quitamos todas las chamarras porque sí, hace calorcito. ¡Qué bonitas vistas! Ya pasamos por un río. Pequeña parada de 20 minutos en la estación Macarena. Aquí uno puede aprovechar para tomarse la fotito con la locomotora, amigos. Yo creo que de regreso porque hay bastante gente ahorita. Qué bonito está el tren, ¿no? Se parece al de Harry Potter. Al final de un senderito con escaleras hay una cascada. Vamos a ver qué tal. Sí se puede, sí se puede. Llegamos a la cascada La Macarena, amigos. Está bonita, está bonita. Estuvo pesadita las escaleras, pero valió la pena. ¿Verdad que sí, hermosa? Foto. Foto rápida porque nos deja el tren. Cuando escuchen el silbato de tu, es que hay que bajar, amigos. Hay otro mirador. Esta es la vista inferior. Ahorita estamos allá arriba donde está toda la gente. Ya se trepó Rubí a la banca. A ver si no la bajan ahorita. Poniéndole sorbente. Y si no quieren subir aquí a la cascadita, de todos modos, las vistas aquí abajo en la primera parte están bonitas. Y justamente aquí nos enseñan la foto que nos tomaron al principio. Si les gusta, se la pueden llevar. Nosotros nos gustó, así que no la llevamos. Hermosos. 8,000 pesitos. ¿Qué opinan? Quedó buenísima la foto, ¿no? Ahí agarrando a los presos, que no se nos escapen. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, rápido! ¡Corran la fotito con la locomotora! Y ya se la saben, como siempre al último nos andan acarreando de que ya súbanse, ya súbanse.
Continuamos el recorrido, amigos. Realmente es un trayecto corto, en total son 7 kilómetros y de hecho vamos como a paso lento para disfrutar bien el paisaje. Las vistas están muy bonitas y ahorita ya nos adentramos al Parque Nacional Tierra del Fuego. De su lado izquierdo podemos ver un mochilero pescando una buena trucha. Ahí está, miren. Este trenecito también funciona durante el invierno. Se ha de ver muy bonitos los paisajes todos nevados. Todos estos arbustitos, amigos, son calafate. De hecho, algunos ya tienen ahí las moritas. Presten atención, presten atención. Ahí están, esas están. A la borda del tren nos dieron auriculares. Hay una explicación durante todo el trayecto en 7 idiomas. Te van explicando cómo trabajaban los reclusos. Dato curioso, ellos construyeron la cárcel en la que estaban encerrados. Y Sofía bien arrolladita con el tren. Sofía durmiéndose en las mejores vistas. Amigos, la mamá de José venía escuchando toda la explicación en portugués. Dice, ¿ustedes están entendiendo algo? Hay que girarle a la perilla, amigos, hasta que sea el español. Andaba practicando portugués, mamá. Sí. Tienes que ser políglota como ella, ¿eh? Entramos al bosque encantado. Al parecer ya vamos a terminar, amigos. Les digo que el recorrido pues realmente estuvo cortito. Empezamos de por allá y dimos el recorrido así. Le dimos la vuelta como a esta planicie, a este valle. Oigan, y este tren se hizo turístico apenas hace como 20 años y es realmente un trayecto muy pequeño. Los presos recorrían un trayecto mucho más largo. Cuéntanos, Sofía, ¿qué se siente viajar en tren? ¿Cómo fue tu primer viaje en tren, hermosa? Llegamos al final del recorrido, fue en total 1 hora 30. Aquí solamente se bajan los que hicieron el trenecito en tour con una agencia de viajes. Los que no, vamos a hacer el recorrido ahora de regreso. ¡Mira el río, Sofía! ¡Mira el río! ¡Mira el río, bebé! ¡Mira el río! ¡Un río! ¡Un río! 40 minutos después hemos llegado a la primera estación, amigos. Y vean, también hay otra categoría, la premium, en donde te incluyen una comida completa y son como mesitas. Está coquetona, ¿no? Las nuestras son clase de turista. Ya no había de estas cuando preguntamos. Casi ya no había turistas, menos de estas, ¿verdad? Pam, pam, adiós, 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 adiós. Y chequen, así era la cárcel donde estaban los presos en la ciudad. Hoy en día es un museo, al rato lo visitaremos. Obviamente que hay una tiendita de recuerdos, llévele su gorrita del tren del fin del mundo, un imán, una tacita. Miren, aquí vamos a comprar una postal, más adelante van a ver por qué. Y también un imancito, a ver, muéstralos, es metálico, está bonito, ¿no? 5 dolaritos y la postal fue $1. Ahora vamos en camino al Parque Nacional Tierra del Fuego. Está aquí al ladito y de hecho para hacer la actividad del tren tuvimos que pagar la entrada al Parque Nacional. Vale durante todo el día, así que pues vamos a aprovechar para conocerlo. Ahorita estamos en temporada alta, la entrada cuesta $12. Cuando es invierno, que es temporada baja, la entrada es gratuita, amigos. Miren esto, ya van varios caballos que vemos así como sueltos. Nos preguntamos si serán salvajes o a quién le pertenecen. Eso está totalmente echado, mira, está malito. Prácticamente el parque es un solo camino para el carro, no hay pierde, hay varias paraditas. Ya llegamos a la primera, a tomarnos la foto con este bello paisaje, con esta bella postal. Y por allá, justamente vamos a enviar una postal, amigos. Aquí se llama Ensenada Zaratiegui y la montaña más alta que vemos aquí al fondo ya es parte de Chile. O sea, ya estamos en el límite territorial. Esta es la oficina postal del fin del mundo y es muy famosa porque aquí te sellan tu pasaporte. Obviamente los trajimos y los vamos a sellar. Como ven, amigos, pues esta casita es el servicio más austral en todo el mundo. Y vean, aquí tenemos los letreros. Hasta Buenos Aires son 3.000 kilómetros, Alaska son 17.000, a la Antártida, la base Marambio que se llama, está a 1.200 kilómetros de aquí. ¿No estará por ahí México? Nueva York está a 10.000. Bienvenidos. Uy, acá adentro hay calefacción, qué rico. Miren, por acá están los precios. Cuesta sellar $5 el pasaporte y otros 5 mandar la postal. Pues manos a la obra, ya vamos a escribir aquí la postalita. Me dio sentimiento.
¿Quién se la escribimos? Se la vamos a mandar a Sofía, su primer viaje internacional. Shh, no le digan, va a ser una sorpresa. Ya se quedó dormidita. Ay, te amamos, bebé. Miren esto, y bebé Sofía va a mandar una a sus tíos de El Cartero del Fin del Mundo, que ahorita es quien nos va a ayudar a mandar todo. Oh, vean esta chulada, es un pingüino el sello, amigos. ¿Qué es o qué? ¿Qué significa lo que? Estás muy pelotudo con esa chica, ¿eh? Demasiado. Y ahí viene el sello del pasaporte. ¡Wow! Oye, ¿y cómo se llama usted? No me llamo porque me llaman y no nací porque mi mamá me parió y me dijo Carlos. Carlos. ¿Y hace cuántos años fue esa foto, oiga? ¿Cuánto? Hace 30 años que estamos acá. Wow. Pues muchísimas gracias y bonito día. Pórtense bien porque se quedan solos, ¿eh? Y así quedaron nuestros pasaportes. Son 3 sellos, están bien padres, de pingüinos. No sé cómo le hace Rubí, pero de repente encuentra unos lugares para tomarse la foto. Me dice, en esa esquinita, en esa esquinita. Foto, foto. Importante, no aceptan pago con tarjeta, pero sí aceptan dólares. Por acá hay unos letreros informativos que dicen que los primeros seres humanos llegaron hace 10.000 años acá a la Tierra del Fuego. Y aquí a esta área en específico llegaron hace 6.500 años y ellos ya utilizaban balsas, amigos, para trasladarse por todos estos canales. Qué chulada, ¿no? Vámonos a la siguiente parada en el parque. Oigan, pues nos encantó mandar estas postales más en estos días que pues uno ya no escribe cartas ni hace este tipo de cosas. Son muy bonito detalle. Esperamos que les guste a las personas a las que les mandamos. Y en especial a Sofía, esperamos que cuando crezca vea pues todas las aventuras que hizo desde bebecita. Acabamos de pasar un puente donde solo cabe un carro y con las llantas le tienes que atinar a unas maderas. Estábamos con el Jesús en la boca. José ahí que no le atinaba. Si nos detuvimos aquí un poquito, chéquense, aquí hay diferentes senderos y aquí les dice cuánto mide. Este mide 1,3 kilómetros. Pueden pedir información ahí en la entrada del parque y les dan recomendaciones de qué senderos hacer. Ahora sí que dependiendo de cada quien lo que quiera hacer. No vamos a hacer el sendero completo, nada más nos bajamos para tomarnos una foto con el laguito. Vean esto, cuánta calma. Amigos, y pues este parque abre todo el año, el trenecito también funciona los 365 días, pero eso sí, los horarios dependen de la temporada. En verano, como los días son muy largos, pues te alcanza a hacer muchas cosas. En invierno, los días son muy cortos. Aquí José batallando con él. Ay, disculpen, es que hace mucho que no manejaba esta vez. Como les decía, en verano los días son muy largos y te alcanza a hacer muchas cosas. Y en invierno los días son muy cortitos. De hecho, hay hasta días de 7, 8 horas de luz nada más. Por eso los horarios en las atracciones son más reducidos. Y esto que estamos haciendo, lo que está abierto al público, es solamente el 15% del total del Parque Nacional. Miren nada más esa ave gigante, como que está esperando a ver si le dan algo de comer ahí los del picnic. Pero está grandota. El final del camino. ¡Ay! Aquí se me puso un ave gigante al lado. ¿Tú qué onda? El final del camino está a 12 kilómetros de la entrada. Ahorita en lo que le dan de comer a la bebé, miren, hay un food truck. Vamos a echarnos un cafecito y una empanadita para el antojo. Miren, y eso es lo que no hay que hacer. Darles de comer a los animalitos, amigos, que les puede hacer daño y se mueren y además pues tienen que cazar. Se parecen a unos de México que se llaman rompehuesos. Aquí en vez de romper huesos rompen los panquecitos que les dan los turistas, al parecer. Aquí justamente en este punto termina la famosa ruta nacional número 3, que es la que cruza toda Argentina de norte a sur, amigos. Chequen esto, no les mentimos. Parque Nacional Tierra del Fuego. Esta bahía se llama La Pataya de la República Argentina. Aquí finaliza la ruta nacional número 3. 3.000 kilómetros a Buenos Aires, 17.800 a Alaska. Estos senderitos de madera están bien coquetones. Vista preciosa por los dos lados. ¿Cómo creen que sea la vista hasta el final del sendero? ¿Qué les parece? Esto ya es mar y aquí hay un cartelito informativo. Dice que los nativos cazaban lobos marinos en estas aguas. Otro dato curioso, este es el único parque nacional de Argentina en donde el bosque toca el mar y además hay montañas.
Miren, y si no rentan carro, estas vans vienen y van al centro de Ushuaia por $9 por trayecto. Otra opción es venir con un tour por medio de una agencia de viajes o contratar un Remi durante todo el día. Aquí nosotros traemos a nuestro Remi. Van a ser 100,000 pesos argentinos. Y por acá van a ver muchos letreros acerca de las Malvinas, que son unas islas al parecer a casi 800 kilómetros de distancia. Breve resumen, estaban bajo el dominio de Argentina, luego Inglaterra se las agandalló. Hace unas décadas Argentina fue a recuperar lo que era suyo a través de la fuerza del ejército, pero pues quien se enfrenta contra Inglaterra está cañón. Hoy en día siguen bajo el dominio de Inglaterra y Argentina la sigue reclamando. Pues muy bonito el Parque Nacional, en verano van a ver muchísima gente caminando, incluso por donde van los vehículos. Está padre para venirse a hacer las caminatas y entrar en contacto con la naturaleza, ver los animalitos, las plantas. ¡Qué bonito! Pasa un arroyito aquí abajo del Caminos de Madera. Muchísimo motociclista por este rumbo, ¿eh? Ya van varios que nos topamos que nos dicen que están recorriendo todo Latinoamérica. Bueno, América. Vamos castores, vamos a Belén. El sendero para ver la castorera es de 300 metros, este está pequeñito. Vamos a ver si de pura casualidad nos topamos con un castor. Qué bonito está todo. Ahorita ya el viento está súper fuerte, amigos. Rubí no quiso venir para quedarse con la bebé. Yo digo que fue pretexto porque la primera en decir que se quedaba fue mi mamá. Dijo, no, yo aquí los espero, vayan ustedes a ver los animalitos. Y Rubí de que, no, yo me quedo con ustedes, yo aquí me quedo. Entonces me mandaron a mí a grabar los castores. Esto está bastante interesante, miren, errar es humano, pero la naturaleza es la que se perjudica. Y es que hace casi 80 años se trajeron 25 parejas de castores. Los castores no son nativos de esta zona, son de Canadá, para la industria peletera. El problema fue que tuvieron muchísimo éxito, demasiado. Hoy en día se consideran una plaga. En el último censo se contaron más de 400,000 castores. El problema es que desplazan a todas las especies nativas y acaban con recursos para hacer sus madrigueras. Todo esto que ven aquí es una castorera. Los castores son nocturnos, amigos, así que es muy raro que veamos algún castor ahorita a esta hora del día. Por eso de hecho Rubí no se quiso bajar. Dijo, pues ¿para qué? Si no voy a ver castores. Ahí me tomas una foto de la castorera. Yo no conocía una castorera, pero sinceramente pues se ve feo, como triste, acabado, como si algo hubiera arrasado con la zona. Vean, allá todo tupidito, bonito, y aquí los árboles todos mochos. El guardabosques que nos dio las recomendaciones nos dijo que la realidad es que esta castorera no debería existir porque pues daña, pero se dejó por fines turísticos, para que el turista venga y diga, oh, ahí es donde viven los castores. Le voy a decir a Rubí y a mi mamá que se perdieron el mejor show de castores de su vida, para que no me anden dejando ir solo. Este otro senderito se llama Mirador. ¡Oh, miren eso! Cuidado, amigos, ese es popó de puma. Ha de estar cerca. Nah, no se crean, es popó de caballo. De hecho, el animal más grande que es de aquí de la zona es el zorro. Acá no hay pumas. Me gusta que los senderos son para principiantes, la verdad es que están muy sencillos. Ya si ustedes quisieran uno más difícil, pues pregúntenle a los guardaparques. Hay otros senderos con más grado de dificultad. Pero lo más turístico es para novatos, así como nosotros. Gorditos sin condición, así como yo. No, hombre, amigos, aquí atrás va un grupo de viejitos que van más rápido que yo. ¡Qué chulada! ¿Alcanzan a ver la montaña nevada por allá? Siento que en invierno este paisaje también ha de ser súper bonito. Eso sí, con 1000 chamarras. Porque si ahorita que es verano hace frío, no me imagino en invierno. De hecho, ustedes se preguntarán ¿por qué se llama Tierra del Fuego si nunca hace calor y tampoco hay volcanes? Pues resulta que cuando llegaron los españoles, lo primero que vieron fueron muchísimas fogatas de la gente nativa que habitaba esta región. Para protegerse del frío. Otro dato curioso es que estos españoles a la gente que vieron les llamaron patagones, o sea, bárbaros, y de ahí el nombre de la Patagonia. ¡Wow! ¡Ven esta vista! ¡Qué bonito está! Y venimos de allá. Sí, los senderitos de madera donde estábamos hace rato eran allá. ¡Está increíble! ¡Foto! Esa angostura, esa entrada que ven ahí, ese es el famoso canal Beagle, amigos. De este lado tenemos el Pacífico y de este otro lado tenemos el Atlántico. ¿Te está gustando el parque, bebé? Muchísimo, está súper bonito, mucha vegetación. Tomen nota, la vista panorámica impresionante es Mirador La Pataya. Aquí adentro del Parque Nacional hay una cafetería y un museo. El museo ya está incluido, la cafetería no. Antes de comer, vamos a ver qué aprendemos en el museo. Maicú.
Miren, este que está aquí es un guillín, es una nutria que está en peligro de extinción, vive en los ríos y lagos aquí del parque. Uy, amigos, la cocina ya está cerrada, ni modo, pero bueno, vean la vista que tenían aquí en el restaurante. Pero bueno, por lo menos hay que tomarnos la fotito. Amigos, pues Ushuaia es la ciudad más austral. Austral significa que está al sur, o sea que es la ciudad más al sur de todo el mundo. De aquí lo que sigue es la Antártida. Es por eso que se le conoce como el fin del mundo. Hay que tomarse la foto con el letrerito, amigos. Este está aquí en los muellecitos, aquí en la costanera. Está bonita la pintura, ¿no? El laguito, todas las casas bien coloridas y atrás las montañas. El paisaje de Ushuaia. Esta ciudad se encuentra en la provincia de Tierra del Fuego, es por eso que aquí también se le llama Tierra del Fuego, que es el fin de la Patagonia Argentina. Entonces, por aquí van a ver mucho fin del mundo o Tierra del Fuego. Y como dato curioso, a la gente de aquí se les conoce como fueguiños. Ahorita venimos a reservar nuestros tours para los siguientes días. Aquí en el muelle están todos estos kiosquitos, todos son empresas diferentes, pero prácticamente ofrecen lo mismo. Incluso pueden reservarlos con anticipación por WhatsApp. Luego uno se va con la idea de que llegando aquí va a ser más barato, pero realmente cobran lo mismo. Hoy nos tocó un día que está haciendo mucho viento y por eso se siente un poco de frío, pero la verdad es que este andador se ve súper a gusto como para caminar, contemplar el mar, las embarcaciones, el pueblito. Se ve muy a gusto. Chéquense, todos esos contenedores se los llevan hasta Buenos Aires en barco. Aquí llegan muchos barcos pesqueros, entonces pues ahí se va el botín, amigos. Y como aquí a Ushuaia llegan los mariscos, amigos, pues van a encontrar muchas tiendas de mariscos, muchos restaurantes. Hoy vamos a comer aquí en este restaurante. Los primeros 2 pisos es como una galería, un museo, y en el tercer piso está la comidita. Galería temática, la aventura y sus misterios, historia fueguina. Y el restaurante se llama Taberna Viejo Lobo. Miren, aquí luego encontramos a los presos. Adelante, adelante, bebé. Oh, el elevador está bien padre. Está increíble. Todo de piedra, bueno, o sea, obviamente. Parece como una mina más bien, ¿no? Sí, o una cárcel. ¿Mina o cárcel, bebé? Mina, cárcel. Piso 3, ¿verdad? Pícale, 2 para ver quién es el 2. Ay, en el 2. Ah, no hay 2. O a lo mejor se tiene que pagar para el museo. Ah. ¿Para dónde, viejo lobo? Para yo. Muy bien. Pues para comer yo me pedí un abadejo oriental. El abadejo es un pescado blanco de acá de la región. Vamos a ver qué tal. Está como doradito y el de allá es arroz oriental. Provechito. Curiosamente no me sabe a pescado, me sabe como a pollo. Te lo juro, mira, pruébalo, está bueno. Interesante, como que le falta un poquito de sal, pero está rico, ¿eh? Y yo por aquí me pedí una trucha fueguina, está con queso a la Roquefort y nueces. Y mi mamá un medallón con papas. Dice que está bien bueno, vamos a tener que robarle un poquito para probarlo. Mi trucha está riquísima, amigos. Y luego estamos viendo que es como rosada, como si fuera salmón, pero está... Wow, está muy rica. A ver, dame. Wow, qué delicia. Está muy quesosa. Platillo ganador. Trucha, roque, ¿qué? Trucha fueguina. Muy recomendada la trucha fueguina. Y para tomar yo me pedí una cerveza de barril de la casa cervecera Oxovia. Y ya por último, como digestivo, que la verdad no creo que sea digestivo, pero bueno, un gin de la casa con calafate. Está también muy sabroso. Miren, ya atrapé un calafate, son estas pequeñas moritas, las que vimos en el tren. Oigan, y ya le metí mano a la bebida porque cuenta la leyenda que si comes calafate regresas a Ushuaia. Entonces, come mamá, come tú también, bebé. Gracias. A ver, Sofía, tu primera comida va a ser el calafate. A ver, échale, bebé. Como no encontramos en la naturaleza, pues aquí José inventándose que vamos a regresar con la de la copa. Y por acá la cuenta del restaurante, amigos. Miren nada más, atrapé a Sofía agarrando la cerveza aquí del don marinero. Bebé, ¿qué andas haciendo, bebé? Suelta la cerveza del don. Nos dicen que el museo ya cerró el año pasado porque van a ampliar el restaurante, pero bueno, todavía quedan unos cuantos figuritas para tomarse la foto. Vean esto, amigos. También leímos que uno de los platillos acá para probarse, al parecer, son estos cangrejos gigantes, ¿no? Pues vamos a tener que volver aquí. ¿Cómo se llama? La cantina de Freddy. No, mañana regresamos. Ya vimos los precios y si quieren unas de las de aquí de la pecera, cuesta $120.
Y ya se la saben, si quieren algo rápido y económico, pues pueden venir a estas tienditas en donde venden comida de que choripán $2, un sándwich $2.50, los hot dogs $2. En México el equivalente sería una tiendita de la esquina, pero aquí venden comidas preparadas. Nos bajamos a comprarle un té a Rubí y miren, aquí a las bolsitas le llaman té en hebras. Uno lo paga y ya nada más agarra su bolsita para prepararse su té. Para Rubí uno de jazmín, para mí uno de menta con caléndula y mi mamá una combinación de naranja, mandarina, té verde. Varias cosillas, a ella le encantan los tés. Y ya que andamos por aquí, pues un chocolatito, amigos. Hay chocolates de todos los colores, sabores, formas. ¿Cuál nos pediremos? Uno amargo para mí. Me pedí uno con cacao, otro de coco, uno con dulce de leche, un bombón con dulce de leche. Y me dicen que este es uno de los tradicionales aquí de Argentina. Papi, ¿nos compartes? Les traje un té de jazmín para las señoritas y unos chocolates, pero con la mala noticia de que lo pegué al té y se me derritieron todos. Ups. El de coco está bien bueno, pero en el de coco. ¿Cuál se te antoja, bebé? ¡Ay, es un pingüino! Ese está relleno de dulce de leche. Ay. Creo que sí, piensa. ¿Cuál te gustó más, preciosa? ¿Cuál te gustó más? ¿Coco o pingüino? ¡Pingüino, papi! ¡Pingüino! Pues bienvenidos a nuestro Airbnb por los siguientes 4 días en Ushuaia. A ver, vámonos primero al cuartito, a nuestro nidito de amor. Cama king size con vista al laguito, ¿qué tal? Está bonito, ¿no, amigos? Por acá hay un closet grande en donde ponemos nuestras cosas. Acá está el baño, amigos. Hay tina, muy bien. Y por acá está la sala, comedor, cocina, cuarto de mi mamá. Esta se desdobla y se hace cama. La verdad es que no me fijé que era así, que no era cuarto, que era una cama en la sala. Pero bueno, pues ya le tocará a mi mamá dormir en el sillón. Ahora sí que en el sillón, qué gacho hijo soy. Por acá tenemos estufita, el refrigerador y no puede faltar la lavadora para lavar los calzoncillos de la Sofía. Pues a descansar, amigos. Y qué tal la vista aquí en el Airbnb. Qué bonito, qué bonito. ¿Verdad que qué bonito, preciosa? ¡Qué bonito atardecer! Mira que qué bonito. Buenos días, alegría. Ay, hoy nos tocó un amanecer muy bonito y qué rico cuando lo tienes en tu ventana y no tienes que salir. Estoy feliz porque pinta un muy buen día. ¿Verdad, Vivi? Sí, mami. Vamos a ver pingüinos, vamos a ver pingüinos. Hoy vamos a hacer una excursión en barquito, amigos. Se van a visitar diferentes puntos. Vamos a ver lobos marinos, un faro y al último, pingüinos. ¿Lista para ir a ver pingüinos? Qué bonita mi pingüinita, vas a ir a ver a tus amiguitos. Y miren, todas las embarcaciones, los catamaranes para ver los pingüinos salen aquí del muelle turístico. Venimos a las prisas, no desayunamos porque no nos dimos cuenta que se nos acabaron los pañales para Sofía. Entonces anduvimos por todos lados buscando una farmacia. Ojalá que haya algo que comer en el barquito, amigos. Todos a bordo. Todos a bordo. Nuestra embarcación se llama 5 hermanos. ¿Será una señal? Bebé. Chéquense el interior del barco, está bonito, ¿no? Y vean nada más esta princesita. Ya está ansiosa por ver pingüinos, ¿verdad, bebé? También hay asientos en la parte de arriba, vénganse, vamos a metichar un poco. Miren, pues es prácticamente lo mismo, solamente que pues tienen una vista un poquito más desde arriba. Pero pues es lo mismo, el mismo tipo de sillitas. Lo de arriba es lo que se llena primero, pero acá abajo está el guía todo el tiempo y la tiendita. Y buena noticia, sí hay comida. Sí vamos a desayunar. A alguien ya le dio calor, ya le tuvimos que quitar todo su pingüino. Aquí adentro hay calefacción, amigos. Afuera sí está fresquecillo, pero aquí adentro, ¿verdad que está caliente, bebé? Pedimos unos tostados con jamón y queso y nuestros cafecitos y mi mamá su chocolate. Ahora sí, vámonos. Adiós, adiós. Esos, amigos, son barcos que van de expedición a la Antártida.
Apenas terminan las indicaciones y uno puede salir a tomarse la fotito, amigos, o a sentir el aire que está bien fresco. Chequen esas montañas gigantes nevadas que se ven allá. Todo eso es la cordillera de los Andes. Allá está Chile. Y aquí en todo esto donde estamos navegando es el canal Beagle. A su lado derecho podemos ver un hermoso paisaje. A su lado izquierdo podemos ver un paisaje aún mejor. Hola, madre. Ya llegamos hasta el frente de la embarcación. Nos vamos a poner aquí justo enfrente del capitán. Voy a taparle la vista. Voy a hacer como un bicho en su parabrisas. Nos estamos acercando a estos islotes. No se escucha nada la explicación de la guía allá adentro, amigos, pero me imagino que ahorita vamos a encontrar aves o a lo mejor los lobos marinos. Wow, nos estamos acercando demasiado. Esos son los famosos lobos de 2 pelos porque tienen 2 capas de pelo, amigos. 2 capas de piel. Si ven cómo tiene pelitos arriba, los que nosotros conocemos en México solamente tienen como la capa de piel. Están padres, ¿no? Ellos hablan pinípedo. Oigan, llegamos con los lobos marinos y de repente ¡pum! Toda la gente se salió y estaba todo lleno y Rubí ya no pudo pasar conmigo. Me tuve que tomar la fotito yo solito y ya hasta que Rubí pudo pasar, pero ya nos habíamos movido, perdón, bebé. No, no te preocupes, de hecho llegó la otra fotógrafa porque son 2 y estaba del otro lado y me las tomó a mí solita. Nos tomamos fotos individuales. Es que aquí en el barco hay fotógrafos, amigos, y pues ya les dijimos que sí queremos las fotitos. En esta isla podemos ver muchísimas gaviotinas sudamericanas. Miren, y la bebé y mi mamá se quedaron acá adentro que porque allá afuera hace mucho frío. ¿Te está gustando, bebé, los lobos marinos? ¿Te está gustando, hermosa? Nos detuvimos, no sé por qué. ¿Qué habrá? ¿Un tiburón? ¿Una ballena? Allá. Wow. Y por el aire tan frío se ve muchísimo cuando saca aire. ¿Cómo es hablar en cetáceo, bebé? ¿Mande? Hola, ballena, ¿dónde estás? Hay que hablarle en argentino. Che, ballena, sal. Es salí. Salí, ballenita. Ese es el catamarán de la competencia, amigos. Mira, aunque ese tiene asientos más amplios, ¿sí ves? Adiós. Ahí está. Enfrente del barco. Eso sí, el aire es súper helado. Tráiganse una buena rompevientos y prepárense mentalmente. Bueno, si es que quieren ir afuera, si no se pueden ir todo el tiempo adentro, como mi suegra y la baby. Otra ballena, amigos. Donde salga un humito así. Está para allá, pero... Para allá. Allá donde está toda la gente. Creo que aquí es muy fácil de reconocerlas porque está muy calmo el mar. ¡Ahí está! ¡Wow! Beso. Son 2. El José y la Rubí. Ay, ojalá que salga ahí la Sofi. Pero no creo, ahorita no es temporada, ¿verdad? De crías. Pues de ballenas en general no es temporada. Ahorita no están saliendo tours para ver temporadas. Estas más bien son las rezagadas. Ahí va otra. Qué increíble es nuestro planeta. Ballenas hasta el fin del mundo. Miren como las burbujitas de la grasita que dejan, amigos. Ahí está. Wow. Ahora estamos llegando al famoso faro del fin del mundo. Bueno, así se le conoce, pero en realidad hay uno todavía más lejos, como a 200 kilómetros. Este se llama Eclairius. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero le decimos Eclairius. Oigan, la verdad es que sí está práctico pedir el servicio de fotografías. Cuesta $25, pero pues te pasan adelante de toda la gente porque por tu cuenta sí está imposible. Demasiada gente aquí. Y luego todos extranjeros altísimos y yo mexicana chaparrita. Ahí está. Ahí lo alcanzó. Bonito, muy pintoresco. Y hay lobos marinos. Aquí sacándole fotos, miren cómo en el faro del fin del mundo. ¿Qué tal te quedaron las tomas? Súper padres. Los lobos marinos, así súper cerquita, eran un chorro, eran como chiquitos, ¿no? O sea, como no bebés, pero así como jóvenes. Ahí están los falsos pingüinos. Esas aves, amigos, negros con blancos. Luego mucha gente los confunde y piensa que son pingüinos, pero son cormoranes. ¡Ay, qué bonitos! Bueno, los llamaremos los pingüinos que vuelan. Y estamos viendo bastante alga por todo este canal, amigos, ¿eh? También grandotos, ¿no? Díganle adiós al faro, díganle adiós a los lobos marinos. Por andar afuera ya nos perdimos de toda la explicación. Vamos a preguntar a ver qué más aprendemos del faro y de todo esto. Se ve súper padre aquí con las montañas.
Ahora sí, ahí les van los datos curiosos. El faro mide 11 metros, funciona con energía solar y desde 1918 que se construyó sigue funcionando, amigos. Se alcanza a ver de hecho desde Ushuaia. Si ven una lucecita blanca que prende cada 5 segundos, es el faro. Y pues prácticamente le indica a los barcos que de un lado hay piedras y del otro lado no, entonces pasen por el lado donde no. Los lobos marinos que vimos son diferentes a los primeros. Estos son de un solo pelo, o sea, están menos peluditos. Y la ballena que vimos es la especie Sei, S-E-I. También hay jorobadas, pero esas no hemos visto todavía. De hecho, las ballenas tienen sus crías más al norte, en Argentina, y entran aquí al canal Beagle solamente para alimentarse. Y para que se ubiquen mejor, amigos, todo esto que estamos navegando sigue siendo el canal Beagle. De ese lado está Chile, acá está Argentina, hacia el oeste está el Océano Pacífico y hacia el este está el Océano Atlántico. Y vean, al frente ahorita ya no hay nadie porque nuestro siguiente destino, que ya son los pingüinos, es en 1 hora y media. Y el aire está, pero gacho, duro, duro, duro. Vámonos para adentro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! ¡Hola! Chequen, esto es lo que hemos hecho. Salimos desde aquí, visitamos Isla de los Pájaros, Bridge, Los Lobos, hasta el faro. Y vamos a recorrer hasta acá donde están los pingüinos. Ahorita que ya comió, ya se durmió y está de buena Sofía, vamos a aprovechar para hacer una fotito acá afuera. En la parte de arriba está un poco menos fresco, amigos. Y ahorita como estamos atrás del barco, no nos pega tan de frente el frío. Mírala, mírala. ¿Estás feliz, Vivi? ¿Qué se siente que a tus 4 meses ya viajaste en avión, en barco y en tren? El colmo sería que no le guste viajar a Sofía, amigos. Ya vamos llegando a la Isla Martillo, donde vamos a ver pingüinos. Sofía ya se durmió y aquí se va a quedar con la abuelita. Ni modo, no le va a tocar verlos. No le va a tocar ver a la princesa. Ahí se los platica, ma, para que lo sueñe. Por cierto, hay baños, amigos. Hay baños. ¡Pingüinos, pingüinos, pingüinos! ¡Ay, amigos! Estamos muy emocionados porque por primera vez en nuestras vidas vamos a ver pingüinos en su hábitat natural. Viajamos hasta el sur de América, hasta al el fin del mundo, para ver pingüinos y estamos a punto de verlos. Ahí están, amigos. Ya los estoy viendo, chiquitos y bonitos y gorditos. ¡Pingüinos a la vista! ¿Cómo caminan? Qué bellos. ¡Qué bonitos son! Aquí usualmente se ven 2 especies, la papúa y la magallánica. La magallánica son los más chiquitos, que solamente son blancos y negros, y la papúa es la que tiene las patas naranjas y el pico naranja. Están un poquito más grandecillos. La verdad todavía no alcanzo a notarlos. Yo sí ya alcancé a ver unas patitas naranjas. ¡Ay, están tan bellos! ¡Ay, ve cómo corren con la ola! Va la ola y todos ahí. Estos son los papúas y acá del lado derecho estos son los magallánicos. Evento estelar, amigos, 150 pasajeros, obviamente. Está complicada la vista. Todos quieren estar hasta el frente para tomarle foto a los pingüinos. Vamos a la fotito, vamos a la fotito. Hora de la foto con los pingüinos. Vamos a darle la vuelta. Miren, esos de allá. Hay una experiencia en donde también puedes caminar ahí en la islita con los pingüinos. Nosotros preguntamos, pero la bebé está muy chiquita para subirse a ese tipo de embarcaciones. Prácticamente llevan un camión hasta aquí cerquita y luego ya te traen una lancha que se mueve mucho y pues hay mucho aire. ¡Wow! Estamos viendo pingüinos. Vean qué cerquita estamos. ¡Qué bonitos son! Bonitos y gorditos. Miren nomás qué limpio y transparente se ve el agua por acá. Por fin nos tocó al frente, pero ya está dando vuelta. ¡Wow! Ya se dio la vuelta. Los tenemos aquí, amigos. Los tenemos aquí. No manches, qué bonitos. Miren, de aquí sí se nota más. Estos son los magallánicos. Ahí viene uno, ahí viene uno. ¡Oli! ¡Oli! Ahí va a tocar el agua. ¡Qué bonito! Se va a enfrentar al barco al parecer, mira. Oye, cómo no se espantan, me asombra. Creo que cualquier otra ave ya se hubiera ido. Y así nos vemos como todos, como ese barco, todos amontonados, amigos. ¡Pingüinos! ¡Pingüinos, pingüinos! Oigan, y van a ver unos que están como muy desplumados. No es que se hayan peleado, amigos. Cada cierto tiempo cambian su plumaje. Duran unos 20 días así medios pelones. La temporada va más o menos de octubre a marzo. Ya después sí quedan algunos, pero están más metidos allá por la isla. Entonces la excursión ya no sale hasta acá.
Díganle adiós a los pingüinos, amigos. Adiós, adiós. Adiós, pingüinos, adiós. Así, acá es chao, chao. Ya nos metimos, ya regresamos con nuestra pingüinita bebé. Hola, pingüinita bebé. ¿Nos extrañaste, hermosa? Creo que no nos extrañó, se lleva muy bien con su abuelita. Y para celebrar que hoy vimos pingüinos, una cervecita Beagle en el canal Beagle. ¡Salud! Bueno, yo una coquita. Miren, estos que tenemos aquí atrás es un grupo de aves pescando sardinas, amigos. Hay bastantes. Avanzó el barco y ya mejor me metí, no se las pude grabar. Este tour termina a las 2 de la tarde, amigos, entonces nos da chance de explorar otra parte. Nos habían dicho que el glaciar Martial está bueno como para hacer una pequeña caminata y tener una vista bonita. Vamos a ver qué se nos atraviesa en el camino. Ay, qué rico se duerme Sofía. No más, y en modo rita acá. Ya déjame, papá, ya tengo sueño. Y dato curioso, antes de que lleguemos, más o menos el trayecto de regreso es 1 hora y media. El ancho del canal Beagle, o sea, lo que separa a Chile y Argentina, es de 5 kilómetros. Oigan, y pongan atención a los billetes porque tienen paisajes, momentos históricos, parques nacionales. Este, por ejemplo, es de la ballena franca austral, que justamente ese animalote lo podemos encontrar en esta zona. Miren nada más, amigos, hasta el sur de la Patagonia nos encontramos un mexa. Saluden a Sebastián. Tiene un libro, sacó un libro, es tuyo, ¿verdad? Sí, es mío. A ver, platícanos, ¿de qué se trata? Es un libro sobre por qué los lugares de México se llaman como se llaman. Esa es la toponimia. La toponimia es el estudio de los nombres de los lugares. Aquí me encontré aquí a mi camarada de Zacatecas y pues nada, aquí andamos. ¿Te gustó el recorrido? Está muy chido. Te lo recomiendo a todo el mundo que lo hagas y vale mucho la pena. Chido, hermanito. Dale. Gusto haberte encontrado. Ya vamos a llegar a Ushuaia, amigos, y vean, ese pico que está allá es la montaña más representativa de aquí de la ciudad, se llama Monte Olivia, y los que están al lado, los 5 piquitos, se llama 5 hermanos, así como esta embarcación. Todas las fotos nos las van a mandar vía electrónica por medio de un link y al final también nos dieron una foto impresa. Está bonito, ¿no? Con el faro y las montañitas nevadas. ¡Ay, los pingüinos! Amigos, pues ya estamos de regreso en tierra firme. En total la excursión duró alrededor de 5 horas y media. Miren, que comparan el otro día que hacía un chorro de frío y aire, ni gente había, y ahorita, vean, con el solezazo, está rico para caminar un rato y tener estas vistas del canal Beagle en las montañas. Y miren esto, aquí se estacionan un chorro de campers, y es que el sueño de muchos es viajar en camper hasta acá, hasta el fin del mundo. Nosotros nos estacionamos aquí y ¿qué creen? Nos multaron. La verdad es que sí dice que exclusivo para transporte de turismo, pero como todo el mundo estaba estacionado, pues nos estacionamos. Y pues sí, miren, dejaron varias multas. Yo creo que a los campers no los infraccionan porque pues tienen placas de fuera. Ay, pues a ver de cuánto sale el estacionamiento. Miren, acá las sabritas le llaman Lay's. Es igual que Estados Unidos, ¿verdad? Y este sabor, miren, jamón serrano. Nos vamos a llevar unas para probarlas. Nos pedimos unos sandwichitos aquí en una tiendita, amigos. Nos las preparan en el momento. Hola. Miren, unos sandwichitos de salami y uno de jamón con queso. Vamos al glaciar Martial, entonces por eso pasamos por un sandwichito y un yogurcito de frutilla, o sea, hace fresa. Amigos, pues aprovechando que es verano y tenemos muchas horas de luz, venimos al Cerro Martial. Ya empezamos la caminata y miren, aquí luego hay como un rito que va bajando. Ay, nosotros pues contracorriente, amigos, ¡vamos por arriba! Ahora vienen muy atrás mi mamá y Rubí, sí se puede. Y vean, allá atrás se ve el canal Beagle, amigos. ¡Qué bonito, qué bonito! En invierno en este cerro también se puede esquiar. De hecho, aquí en la ciudad hay 2 lugares muy famosos para hacer esta actividad, este y el Cerro del Castor. Si vienen en esa temporada, aprovechen porque aquí es uno de los lugares más accesibles para hacer esquí en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, que es carísimo. Aquí, para que se den una idea, la clase ronda los $15. Acá está Barabara, contraten sus clases de esquí o de snowboarding.
Está muy agradable que vamos subiendo junto a la caída de agua. Se va escuchando así el sonidito bien a gusto. Así subimos con más ganas. Mira eso, una banquita toda romántica para contemplar la tú y yo cascadita. a ver el agua. Y no es cualquier agua, es agua que se derrite del glaciar. Oigan amigos, ¿y cómo ven? Rubí echó 3 kilos de ropa y agua y maquillaje a la mochila y ya se cansó, ya me la dio. No, yo le dije, la regreso al carro y me subo corriendo. Y me dijo, no, por si le da frío arriba a la bebé. Venga bebé, tú puedes, aquí te echo porras. Vean nada más esto amigos. Este de aquí es el glaciar. Vamos a llegar allá donde termina la montaña. No se crean. Nos pasamos aquí adelantito. ¿Qué opinan? Cascadita de agua, glaciar al fondo entre la montaña. Y el día más soleado en Ushuaia. Miren nada más qué bonita vista. Y de ahí se ve que baja el agua amigos. Ahí está el chorrito hasta llegar acá, miren. Uno puede seguir caminando más. La verdad es que nosotros vamos a tomar una fotito aquí y vámonos de retache. Ya de bajada hicimos una pequeña parada. Acabo de tomar la mejor foto con el glaciar amigos. A mi esposita dándole de comer a mi bebé con vista de las montañas. Ay no amigos, ahorita que íbamos de bajada se le cayó una de sus calcetitas a Sofía y dije bueno voy a recorrer poquito, si lo veo me regreso, si no, ya no. Y sí, aquí está, sí está, lo logramos, ya casi llegamos a la bajadita. La verdad sí está un poco empinado este cerro, se me ha hecho más difícil la bajada que la subida. Ay, estas rodillas ya no dan. Así se requiere cierta condición física para llegar a lo más alto y más con bebé, por eso nomás llegamos a una vista bonita, foto, vámonos de regreso. Bebé, ¿por qué andas dejando un calcetín? Pero bueno, lo bueno es que ya, miren, estamos ya llegando. Ahí se ve donde dejamos el carro. Miren, estas son las banquitas del teleférico de la pista de esquiar cuando es temporada de invierno. Y ahora sí, ya después de cargar mi bultito, bien merecido, un tecito. Aquí hay una casa de té al lado, amigos. Miren nada más, apenas entramos. ¡Cuánta tacita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Wow! Nos pedimos unas infusiones y nos trajeron un relojcito de arena, amigos. Al parecer vamos a tener que dejarlo reposar este tiempo. Y ya nos explicaron cuál es la técnica de aquí, amigos. Nos trajeron agua caliente en esta tetera y hay que poner el infusor en la parte de adentro de la tetera y vaciar el té en hebra, que son pues prácticamente los pedacitos. Miren, yo me pedí un... ¿qué era? ¿Mosqueta o qué pedí? Mosqueta. Y listo, amigos, se tapa. ¡Ay! Con la verde. Con la verde, así va. Listo. Y hay que dejarlo una vuelta y media. ¿Ya lo hicieron todos? Ahí voy. Échale, bebé, Ahí échale, voy. ¿Así? échale. Sí, así mero. Ya le echaste, bebé, ya le echaste, hermosa. Listo. Corre el tiempo. Tic toc, tic toc, tic toc. Vamos a acompañar nuestro tecito con un panqué glaseado con semillas de amapola. ¿Quieres, bebé? ¿Qué tal está la semilla de amapola? No me sabe nada, o sea, me sabe panqué. Y yo por aquí un pie de lima y tiene su macarrón, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Mira, prueba el mío. A ver. ¿Cuál te gustó más? Creo que el panqué. Qué desesperación, amigos. Ya ¿Ya lo fue uno sacó? y medio, ya sacó, ya. Curra bien. Y ya lo dejamos en estos, donde venían las hierbitas. El mío está a 2-3, siento que le faltó más tiempo. Voy a dejar que se cargue, que se haga potente. Ándale, ya la dejé otros 3 minutitos y mucho mejor. El primero era pura agua de calcetín, amigos. Ahora es agua de calzón. Ahora es agua de doble calcetín. ¿Qué tal, Hasta en los baños de hombres del cerro hay cambiadores para bebé. Muy bien. ¿Y qué les parece la casita del té por fuera? Toda pintadita, bien bonita, ¿no? Miren, amigos, nos llamaron la atención estas plantitas. Las estamos viendo en toda la carretera acá hacia el cerro. Y ya la busqué en la aplicación, se llaman Altramus. Y dan unos frijolitos, que según esto muy buenos. ¿Cuál frijolito estará mejor? ¿El rojito o el de las flores blancas o el de las flores amarillas? ¡Qué bonitas, qué bonitas! Vean estas moradas, también están bien pechochas. Miren, aquí nos encontramos un mural bien bonito de la feria artesanal. Y José ya puso aquí a Sofi con los pingüinos. ¡Hola, bebé! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, chiquita hermosa! Miren este pingüino con este letrero. Bienvenidos a Ushuaia. Bueno, Ushuaia. Me recuerda al Yeti de Monsters Inc. de Bienvenidos al Himalaya. Por aquí nos encontramos con estos camioncitos. Son turibús y tienen diferentes horarios desde las 10:30 hasta las 5:30 de la tarde. También bonitos, ¿no? Son como muy retro.
Pues ya nos venimos a cenar, nos hizo ojitos este restaurante que se llama El Mercado. Nos pedimos una pizza napolitana y una ensalada que se llama El Mercado. Se ve muy bien. Ya la agarré como pude, amigos. Está muy buena. En general, todas las pizzas en Argentina no nos han fallado. Yo creo que la clave es el queso. Ha estado muy sabroso en todos lados. Qué buenas vacas. ¿Y tu ensalada, nena? ¿Qué tal está tu ensalada? También está muy rica, Me gustó mucho que el pollo como que está bien asadito. José se pidió de tomar una sangría de la casa, yo una limonada de frutos rojos y las dos están buenísimas. Saludcita, saludcita. Buenos días, alegría. Amigos, pues hoy ya es nuestro último día en Ushuaia. Nuestro vuelo sale hasta en la noche, así que vamos a aprovechar para explorar y hacer algunas actividades. Aquí también hay un tour muy famoso que es en camionetitas 4x4. Nosotros no lo pudimos hacer porque la bebé todavía está muy chiquita. Se recomienda a partir de 1 año, pero bueno, vamos a intentar hacerlo por nuestra cuenta en el coche. Miren, desde aquí se alcanza a ver el Monte Olivia, es ese pico más alto, se alcanza a ver desde toda la ciudad. Y acá al ladito son 5 picos que se llaman 5 hermanos, este se va a ver mejor. Tomamos la carretera escénica con dirección al lago Cami. Oigan, y pues el carro la verdad es que nos ha sido muy útil aquí. Lo rentamos porque estamos en verano, pero en invierno las carreteras se congelan, así que no es muy recomendable rentar carro si no tienen experiencia manejando en hielo. Ahí conviene más pues pagar un tour o un remi durante todo el día. Chequense este miradorcito con vista a las montañas y unas florecitas bien coquetas por aquí. Está bonito, ¿no? Pero bueno, fotito y vamos a seguirle. Dice Rubí que solamente una foto, ya lleva foto con la abuelita, con nosotros, el video ya me hizo cargarla como 10 minutos. No. Miren, estos son los 4x4, están chidos, ¿no? Pero al parecer vamos por buen camino, hicieron esta misma parada. Estamos sorprendidos con la cantidad de ciclistas que hemos visto en esta carretera. Es la nacional número 3, la que termina en el Parque Tierra del Fuego. La verdad, qué valientes venirse con estos aires, con este frío y así en bicicleta. Mis respetos. Miren, y este que está aquí es el inicio del sendero que lleva a Laguna Esmeralda. Es un trekking que recomiendan bastante porque la vista al final de la laguna es muy bonita. De hecho, nos lo recomendaron más que lo del glaciar de ayer, pero la dificultad, pues es dificultad media. Son 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Me metí un poquito nada más para ver cómo son las vistas y se ve muy bonito el caminito entre el bosque. Tienes vistas de glaciares, humedales y hasta castoreras. Nosotros seguiremos nuestro camino porque hoy queremos un plan tranquilo y acabamos de pasar el Cerro del Castor, amigos, el otro lugar, el otro cerro acá en Ushuaia donde se esquía. Se veía grande. Ya nos alcanzó la neblina. Lo padre de esta carretera pues es ir viendo las vistas bien bonitas. Al parecer aquí hay un mirador. Se llama Mirador Paso Garibaldi. También es uno de los puntos en donde para el 4x4. Y vean esto. ¡Qué bonito, qué bonito! Vean, vamos a subir. ¡Ay, qué frío está el airecito! Hasta se escucha el viento. ¿Lo escuchan, amigos? ¡Wow! Este es el lago al que vamos a llegar. De hecho, los 4x4 entran ya por este caminito y empiezan a bajar. Nosotros no vamos a entrar por aquí. Vamos a rodear un poquito más. Aunque nos dijeron que el camino ya estaba en condiciones para cualquier vehículo. Pero por si las dudas, mejor rodearemos, amigos. No nos vayamos a quedar. De hecho, ahí va uno. ¿La alcanzan a ver? Ahí pequeñita. Ahorita le hizo así. ¡Uy! ¡Qué frío está, amigos! Como ya subimos por las montañas, acá sí se siente. Aquí sí me hizo falta la polar. ¡Vámonos, vámonos! Oigan, pues llegamos hasta el pueblito de Tolwyn, llegamos a desayunar, nos recomendaban mucho la panadería y confitería La Unión, que ya tiene su historia aquí en el pueblito. Miren, aquí uno puede ver cómo hacen todos los panecitos, aquí andan preparando unos alfajores y unas medialunas y todo lo tradicional de por acá. Y estamos sorprendidos, durante todo el viaje hemos visto a los argentinos tomar bastante mate. De hecho, ahorita, por ejemplo, la señora que está limpiando los baños, ahí anda con su mate, los panaderos con su mate, las personas que sirven con su mate, todo el mundo tomando mate a la hora de trabajar
jugar, de salir a todas horas. O sea, se nos hace algo impresionante, sí, es parte de su cultura. Y vean, aquí esta maquinita es solamente para rellenar agua caliente y acá te dan un servicio de hierba mate. O sea, tú te sirves mate para preparártelo y gratis, este es gratis. Este sí tiene, miren, esta está llena. La de ella ya estaba vacía. Y pues aquí hay panecitos de todos los sabores, colores, formas. Todos se ven muy buenos, amigos. Empanadas por este lado, por si alguien quiere algo salado. De este lado están los dulces, bueno, más bien los chocolatitos. Por acá unos macarrones. Se ve todo muy, muy bien, amigos. Cafecito y unas facturas, así le llaman acá al pan dulce. Media luna, el churro que nos dijeron que es tradicional de por acá. Y estos que uno está relleno de manzana. Churro relleno de dulce de leche. Chuladilla. Chéquense esto que me pedí. Me dieron leche caliente y un chocolatito en forma de submarino y lo acabo de meter, amigos. Entonces ese submarino se va a derretir y se va a hacer como un tipo chocolate. Mi mamá sí compró un chocolate ya preparado. Yo estoy comprando inventos. Este se llama submarino. Y por si no fuera poco de azúcar, amigos, me pedí unos macarrones. Este es de pistache. Este ya no me acuerdo de qué es. Y este es de alfajor. Amigos, yo sí necesitaba algo salado. Me pedí un sándwich de jamón serrano con queso. Este sí parece como bolillo. Nosotros así lo conocemos. Está bien bueno. Suficiente porque lo pedí tostado. Vean esto, ya se deshizo, ya se deshizo. Y ya derretidito, sí sabe bastante al chocolate en barra, pero la verdad me gustó más el ya preparado. A ver qué tal está el dulce de leche. Bueno, siguen ganando las medias lunas. No está malo, pero la media luna de Argentina nos encantó. Y realmente pues el pueblito es chiquito, amigos. Uno viene aquí a echarse el cafecito, el panecito y pues a ver la vista del lago. Vimos esta iglesia de la Sagrada Familia, ¿qué tal? Así toda típica de acá, de la minita, con piedra. Y pues vamos a entrar a persinarnos. Mi mamá luego, párense, es de la Sagrada Familia, vamos a entrar a persinar a Sofía. Pues vamos pues a lo que dice la abuela. Vine a preguntar a la oficina de turismo qué hay que hacer, amigos. Y aquí hay un castor. Vean el tamaño. ¡Está gigante! ¡Wow! Los de turismo nos recomendaron venir aquí a la orillita del lago. Se puede recorrer una parte en carro y pues uno puede ir haciendo paradas. Chéquense, aquí la playita son puras piedritas, pero eso no impide a la gente sentarse. Miren, los de allá hasta están acostaditos bien a gusto. Está muy calmo ahorita y está muy, muy cristalino. Vean eso. No manches, está súper cristalino. Me dan ganas de beber, de darle un trago a ver qué tal. Miren, de aquel lado esa parejita se está fumando una pipa y por acá se están echando un mate. Qué bohemio me salió este lago. Chequen, aquí dice que hace 19,000 años arriba de este lago había glaciares que empezaron a retroceder poco a poco y pues hasta quedar lo que hoy en día vemos, amigos. Dice que este lago es uno de los más extensos de todo el mundo, llega a desembocar hasta Chile y mucha de esta agua proviene de los Andes. Y sí le podemos dar un trago a esta agua. ¿Qué dicen? ¿Nos echamos un trago de agua de glaciar? Por acá tenemos una escultura de los Selknam, los pueblos originarios de esta región. Esto que están viendo, así como los ven, como con el sombrerito en triángulo y ese que está alargado, era un rito de iniciación, bueno, más bien de transición para los hombres cuando llegaban a ser adultos. Representaban a los dioses y básicamente lo que hacían era asustar a los muchachones para probar su valentía. Y así como los ven, bueno, ahí no se nota mucho, pero estaban pues totalmente encueradillos, solamente tenían como pintura sobre la piel. Qué frío, ¿no? Solamente de imaginarnos eso, cómo es que vivían encuerados en estas temperaturas. De hecho, por eso usaban tanto las fogatas, se las llevaban para todos lados, hasta en las canoas prendían fogatas. Nos está gustando mucho que hay letreros con información en cada lugarcito que nos estamos parando. Este paradorcito está metiéndose por terracería y ya es el último en donde nos vamos a parar, amigos, antes de regresarnos a Ushuaia, porque si no nos va a dejar el vuelo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Miren, esta de este lado es la Laguna del Indio y esta de acá es la Cami. Está bonito, ¿no? A ver qué tal está este otro miradorcito. Hasta sus sillitas y todo, sus banquitas para contemplar. Esto con el sol a su máximo esplendor se ha de ver súper bonito. Ahorita apenas con un rayito ya se ve como verde turquesa.
Oigan, y lo que sí está algo complicado es que no hay muchos señalamientos de las atracciones que nos recomendaron los de turismo. Pues ahorita, por ejemplo, entramos a un senderito y como que nos equivocamos, no era eso, nos regresamos con el carro, perdimos tiempo. Pero bueno, pues aquí se trata también de explorar y sacar el lado aventurero. En carro, ¿verdad? Es parte de la aventura. Y estamos viendo que por acá también hay muchísimos senderos, aunque si tuviéramos que elegir, nos quedaríamos con el sendero a la Laguna Esmeralda en lugar de venir hasta acá. Aunque bueno, también esta es una muy buena opción si no quieren caminar tanto, rentan carro y pues quieren ir haciendo paradas para ver vistas bonitas en la carretera escénica y pararse en los miradores. Oigan, y algo curioso, en México normalmente cuando hay un accidente en la carretera y alguien se muere, se le deja una cruz, y acá estamos viendo que dejan una señal como de carretera con una estrella y en algunos casos dice víctima fatal. Pues no sé, se nos hace algo curioso. Miren, miren, ahí hay una víctima fatal. ¡Ay! ¡Un chorro de viento! Así se ve más despejado. ¡Wow! ¡Ay! Demasiado viento, demasiado viento, demasiado viento. Y antes de irnos al aeropuerto, amigos, venimos a conocer lo que antiguamente fue la cárcel de Ushuaia. Hoy en día aquí hay 5 museos y empezamos con el marítimo. En esta primera sala vemos información desde el descubrimiento de toda esta zona por Fernando de Magallanes, cuando llegaron, cómo encontraron a todos los nativos. Y vean, creo que no les habíamos mostrado el mapa, pero en sí Ushuaia está dentro de Tierra del Fuego, que es una isla, amigos. Todo esto es una isla. Y vean, ayer estuvimos recorriendo el canal Beagle, que es esto. Ya ven que les decíamos de este lado está el Pacífico y de este lado está el Atlántico. Y aquí termina la cordillera de los Andes, esto es Chile y de este lado Argentina. Una de las tribus que habitaron esta región fueron los Yaganes, o también conocidos como los Yámanas. Dato curioso, Beagle realmente fue un barco, estaba comandado por Fitzroy, el explorador que después le dio todos sus mapas a Perito Moreno, y esta embarcación se hizo una de las más famosas del mundo porque en él también navegó Charles Darwin. Chequense este dato, amigos. Los Yámanas, como ya les habíamos dicho, pues ellos andaban encueradillos por todos lados, y cuando llegó el europeo le puso ropa y eso hizo que se enfermaran más, pues por toda la mugre que acarreaban y la humedad. Y dice aquí que muchos de ellos murieron por ponerse ropa. Oh, ya por acá esto ya tiene más forma de cárcel. Hay 2 pisos, de hecho arriba todavía hay más exposiciones. Esta parte ya es el museo del presidio y pues básicamente hay información de cómo vivían los presos y toda la historia de la cárcel. Se dice que aquí estaban los criminales más peligrosos de toda Argentina, y así es como se los llevaban en montones en barcos hasta Ushuaia. Miren, así eran las celdas. Le llamaban el asesino de la telefonista, que él se declaró inocente, pero por toda la paliza que le dieron los policías, pues al final tuvo que decir que era culpable. Miren, estos son uniformes originales, el azul era del carcelero y los verdes de los guardias. Por acá hay más información del tren de los presos al que nosotros nos subimos. Se dice que llegaron a ser 22 kilómetros, nosotros solamente recorrimos 7. Al principio eran vagones jalados por caballos y ya después pusieron la locomotora. Por acá tenemos objetos originales. A los presos los ponían a hacer diferentes trabajos. Uno de ellos fue carpintería. Todo esto lo llegaron a hacer ellos. ¿Qué opinan? ¿Tenían talento? Estos muebles también los realizaron los presos. Hubo varias fugas exitosas, pero la realidad es que la mayoría se iban unos días, pero por el frío y la falta de comida, ellos solos regresaban a la cárcel. ¡Nos está vigilando el guardia! ¡Hola, guardia! Aquí en el área central hay una cafetería, baños y se puede acceder a los otros 4 museos. La cárcel se construyó como en pasillos en forma de sol y por eso es que está como distribuido así, en abanico. ¡Wow! Hay pingüinitos así como pintados o decorados de diferente manera. Hay varios. Miren qué bonito con su bebé. Ahora sigue el pasillo número 1. Este es el pabellón histórico. Uy, te sentí un airecito, ¿no? Es que se ve como más original, como que no lo retocaron como los otros pasillos. Hasta se escucha. Creo que aquí eran los baños. Bueno, algo leí de que en la esquinita eran los baños y así los vigilaban. Les juro que hasta la vibra cambió. O sea, se siente frío y no sé, algo como triste. Oigan, y no me acuerdo si ya les dijimos, pero presidio significa cárcel. Ay, por si no sabían, así como nosotros cuando llegamos.
Allá al fondo hay todavía como más silencio, entonces se siente como un campo de concentración. No sé si estoy exagerando, pero de verdad sí se siente, sí se siente esa vibra. Vamos a echar ahora un vistazo a la galería de arte. Aquí en la primera sala encontramos una muestra de un artista argentino llamado Alejandro Abt. Se llama Pero no nos han vencido. Chequense esto, amigos. Hace como 40 años aquí en Argentina hubo una dictadura en la cual a todos los opositores pues los mataron. Y a sus hijos, a los más pequeñitos, pues que quedaron huérfanos, los mandaron con otras familias. Ellos ni siquiera se enteraron que los cambiaron de papás y otros niños murieron. Tiempo después, a las abuelas, o sea, las mamás de los opositores que mataron, alzaron la voz, hicieron una asociación para buscar a sus nietos. A ellas se les llama las abuelas de la Plaza de Mayo. En la siguiente sala, amigos, vemos arte con clorofila. ¿Habían escuchado? El artista Raphael Nuc utiliza las hojas de la naturaleza para hacer estas impresiones. No utiliza químicos, nada. Sí, utiliza unas plaquitas, las deja y qué obra de arte. Miren, aquí se ve un poco de cómo es el proceso. Oigan, y está increíble que tenemos aquí al artista en la exposición Raphael Nuc con ustedes. ¿Qué significa Raphael Nuc? Raphael Nuc significa la parte blanda de la montaña. Viene de un poema de José Watanabe, se llama Animal de invierno. Oye, ¿y cómo llegaste a hacer arte con clorofila? Bueno, este proceso viene del sincretismo del trabajo en ecología y el trabajo de fotógrafo. Se entiende al ser humano por encima de la naturaleza. Siempre el ser humano es más importante que la naturaleza. En estas propuestas de obra implica la naturaleza y el ser humano en un mismo plano, en un plano horizontal. La naturaleza es igual de importante que nosotros. Wow, muchas gracias y felicidades por tu arte. Muchas gracias y qué bueno que estén visitando. Chequen, estos son algunos de los originales. Están bien locochones. Wow. Ah, miren, aquí es la forma que les digo cómo está el museo. Es como un abanico, el centro y todos los pasillos. ¿Qué onda, Freddy? ¿Cómo andas? Aquí mi amigo el reo Freddy. Ánimo, todo va a estar bien. ¿Esa es Marilyn Monroe? ¡Qué loco! ¿Qué tal? Un pingüino vaca. Por aquí arriba, aquí con Roberto, está la continuación del Museo Marítimo. Ahí les va el resumen, miren. El primero en llegar al canal Beagle fue Fitzroy. Ahí descubre, bueno, ve a los Yámanas y a sus juegos por todos lados y se le ocurre la idea de llevárselos para evangelizarlos y compartirles sus costumbres. No funcionó, entonces a los pocos que sobrevivieron los regresaron acá a Argentina con ropa y con enfermedades. Entonces a los Yámanas no les gustó la situación. Años más tarde se instalan las primeras misiones para tratar de evangelizarlos. Fue por parte de los ingleses. Interesante que los españoles nunca se establecieron en esta región debido a las condiciones climatológicas. Esto que les cuenta José fue ya después de la independencia. Total que pues las misiones eran de Inglaterra, pero llega a Argentina y dice: ni más, este territorio es mío. Y fue cuando alzó por primera vez la bandera de Argentina en esta región en 1884. Es por eso que se dice que la Armada de Argentina fue quien fundó la ciudad de Ushuaia al hacer ondear la bandera argentina en esta región. Bien, en esta sala vemos maquetas de casas tradicionales y sí, justamente así está todo el pueblito, muy pintoresco, con casitas de madera, techos de doble agua, lámina y todo muy colorido. En general así hemos visto las casitas de la Patagonia, también las del Calafate, las del Chaltén, también bonitas. Esta otra sala es de arte marino, es decir, son obras acerca de barcos, de la pesca, del mar. Los puertos, y sí está más artístico, hasta hay música clásica, todo pintado de blanco y los detalles en dorado, totalmente otro feeling. Nos está gustando mucho que el edificio tiene diferentes tipos de museos con diferentes ambientes, entonces uno cambia de sala y ya es una experiencia totalmente distinta. Y desde aquí el guardia Juanito cuidaba de todos los presos. Ahorita andamos cuidando ahí a Sofía. Bueno, la verdad es que no, la dejamos con la abuelita ahí. Andamos bien despreocupados, pero bueno, porque sabemos que está en buenas manos. Oh, así se ve la Antártida y como dato curioso, solamente acá en el Polo Sur hay pingüinos. En el norte no vamos a ver ningún pingüino. Hay más de 20 especies de pingüinos. Nosotros ayer conocimos 2. Si quieren ver más pingüinos, váyanse a la Antártida en una expedición. Imagínense, estaría increíble. Creo que acabo de desbloquear un sueño. Ya me vi. Obviamente, tienda de souvenirs, ya nos llevamos un imán con pingüinitos.
Y acá en el patio nos encontramos con otra joyita. Esta es una réplica del verdadero faro del fin del mundo, que se llama San Juan Salvamento. Llama la atención que es totalmente diferente a cualquier faro que conocen, porque este es nada más como una casita así, redondita, chiquita. Es una réplica exacta 1 a 1. Dato curioso, este faro se hizo famoso por una novela de Julio Verne. Él fue el quien le apodó el faro del fin del mundo. Amigos, pues muy interesante el Museo de la Cárcel, el Museo del Presidio. Vale mucho la pena, sí se los recomendamos. Pues ya nos venimos a comer, venimos a un restaurancito que nos recomendaron, se llama Isabel Cocina al Disco. Y para abrir el apetito, amigos, me pedí un Fernet con coca, ya traía ganas de probarlo. Como dato curioso, esta bebida es de origen italiano, es una bebida a base de hierbas, de que orégano, cardamomo, manzanilla. Llegó aquí por toda la oleada de inmigrantes italianos, pero curiosamente, hoy en día Argentina es el país que más lo consume. Solito tiene un sabor muy amargo, entonces aquí lo combinan con Coca-Cola, le llaman Fernando. No está mal, pero sabe curioso, sabe como a medicina. De hecho, los italianos lo usaban como medicina y también como aperitivo. Saludcita, saludcita. Yo me pedí una cervecita cero. Esta Quilmes me encantó. Saludcita, amigos, por estar en el fin del mundo. Y la mamá de José se pidió este refresco de toronja que acá le llaman pomelo. Se me suena chistoso. Nos trajeron un pan enorme con mantequilla, se ve bastante bien, muy pachoncito. A ver, que lo parta. Se ve bastante que lo bien, parta. Como que la mantequilla tiene hierbitas. Que comparta. Que comparta. Ay, me olió la mantequilla sabrosísimo. Vean nomás esta sabrosura. Ya llegó nuestro disco. Es cordero al disco. Y mi mamá se pidió un pollito a la parrilla. Parecen como gajos de naranja. Los discos aquí son para 2 personas y básicamente cocinan todo en esta cazuelita que provienen de la cultura gaucha, o sea, del campo. Nos comentan que lo más tradicional es utilizar discos de arado y ahí echan todos los ingredientes y lo cocinan con vino o con caldo. Ahorita ya, pues ahora sí que lo adaptaron a estas cazuelitas para los turistas. Y lo típico acá es el cordero. Nos comentan que sabe diferente en disco que asado, que ya probamos. Vamos a ver si es cierto. Hasta nos dan el cucharón y todo para servir el caldito y la verdurita y todo. ¿Me sirves, bebé? Huele, sí huele como a vino. Mero. Gracias. ¿Ya viste, bebé, lo que vamos a comer? ¿Veredicto? Sí sabe diferente. De entrada esta como que es más suavecita, casi que se deshace en la boca. Y sí es un poquito menos fuerte el sabor, ya como combinado con los otros sabores de que el hongo, las verduras, la salsita. Está muy rico. ¿Y a ti cuál te gustó más, asado o al disco? Es diferente. Los dos están buenos, pero no les gustan sabores tan fuertes, tan fuertes. Pues sí, está mejor al disco. Pero los dos están muy buenos. ¿Y qué tal nuestra vista, Todos esos son los ferries, las embarcaciones que hacen los recorridos turísticos. Y esos de allá, amigos, se van hasta la Antártida. Estaría increíble, imagínense irnos unos 20 días a la Antártida. Aquí les dejamos la cuenta. Díganle adiós a nuestro Airbnb. Miren, de este lado teníamos las montañas, por allá se ve el glaciar Martial. Pero ahora sí, vámonos al aeropuerto. Ya vamos un poquito tarde, pero bueno, vamos un poco despreocupados porque está súper cerquita, como a 10 minutos. De hecho, preguntamos si los taxis cobran solo $6 del aeropuerto hacia acá. Es el taxi de aeropuerto más barato que hemos visto. Vámonos a entregar el coche y vámonos. Y aquí, al igual que el Calafate, hay muchísimo turismo. Es por eso que hay bastante variedad de hospedaje para todos los presupuestos, desde el mochilero hasta hoteles de lujo. Llegamos a tiempo, llegamos. Ay, casi nos deja el avión, hermosa. Traemos a la bebé de la suerte. Nos dejaron pasar antes que a todos por ti, bebé. En serio que me encanta acá en Argentina. Para todo nos dejan pasar primero. Uy, bebé, sí eres de la suerte. Por cierto, este aeropuerto nos encantó, todo de maderita, parece una de las casitas clásicas aquí de la Patagonia, pero en aeropuerto. Llegamos al otro aeropuerto de Buenos Aires, Jorge Newbery. Vamos por nuestro equipaje y a dormir algunas horas. Este sueño me dio. Sí, vámonos porque a las 7 de la mañana es nuestro siguiente vuelo a Iguazú.
Amigos, estuvimos a nada de ya regresarnos hoy a Ciudad de México porque nos cancelaron un vuelo a Iguazú. Ese era nuestro destino original. De último minuto no se pudo, pero compramos otro vuelo. Como en todos lados hay aerolíneas de bajo costo y ya nos habían dicho que Flybondi muchas veces cancelaba o movía los vuelos y avisaba con muy poquita anticipación. Y sí, resulta que mandaron un correo a las 3 de la mañana, nuestro vuelo salía a las 7, pues no alcanzamos a ver ese correo. Nos fuimos directito al aeropuerto y ya llegando de que no, su vuelo sale Dentro de 9 horas. Ajá, eran muchísimas horas de diferencia y ya mejor lo cancelamos. Dijimos, todo pasa por algo. El clima estaba muy desfavorecedor, estos 2 días iba a haber tormenta. Y dijimos, pues bueno, ya se canceló Iguazú, lo dejamos para otra fecha, vámonos a México. Fuimos a preguntar a ver si había opción de cambiarlos para antes, no se podía, nos cobraban como 40,000 pesos, $2,000. Y dijimos, bueno, no vamos a perder los días, vamos a ver qué otro destino podemos hacer. Y resultó Bariloche, así que vamos a Bariloche. Compramos un vuelo de último minuto. Moraleja, hay que fluir con la vida. Y en cuanto a aerolíneas, vemos que hay 3 aerolíneas argentinas, que es la más confiable, y luego están las 2 de bajo costo, que es Flybondi y JetSmart. Flybondi es la que tiene peor reputación, es la que nos canceló. Nosotros les recomendaríamos, amigos, mejor que se vayan a la segura con aerolíneas argentinas, aunque les cueste un poquito más. Y si compran con las otras aerolíneas, de todos modos estén muy al pendiente del estatus de su vuelo, porque también puede pasar que les cambien la salida de aeropuerto, que también nos pasó. Salimos de Buenos Aires al Calafate, salíamos desde un aeropuerto, pero al final salimos de otro. No se vayan a equivocar. Fue con Flybondi eso también. Bueno, por lo menos ahí no nos cancelaron. ¡Vámonos a Bariloche! Bebé, ¿ya viajaste en tren, en barco, en carro? En avión y ahora próximamente en teleférico. Se suben 1400 metros. Hoy vamos a hacer la famosa ruta de los 7 lagos. ¡Cerro del Campanario! Aquí se tiene la mejor vista de todo Bariloche.